Cuando me refería al requerimiento, a través de intérpretes se le explicaba a los indígenas que ahí existe un solo Dios, no muchos, un solo Dios creador, que el Papa es su vicario, su delegado acá en la tierra, y que ha mandado a los reyes católicos a evangelizar las tierras, ¿no? Para que los indios o los indígenas estuvieran como conscientes de qué llegaban a ser los españoles. Y lógicamente, como ya vimos en otro programa, uno de los medios era antes conquistar, someter las tierras para que luego pudieran llegar los misioneros. Bueno, y luego es muy importante que se crea el llamado Consejo de Indias, 1524 y duró hasta 1834. Ese consejo buscaba facilitar el gobierno de América. Inicialmente dependió del Consejo de Castilla y su primera ordenanza es del año 1542. También va a funcionar lo que se llama el Archivo de Indias, o sea, se creó toda una estructura, diríamos como jurídica, para gobernar bien. No era fácil. Imaginémonos que se consigue mandar gente a Marte, no sé, o a Júpiter. Bueno, entonces, como se quieren hacer bien las cosas y no atropellar a los supuestos que viven ahí, si es que existieran, se crea un órgano para hacer todo bien. Eso se hizo en España. El Nuevo Mundo quedaba lejos. Se crea ese llamado Consejo de Indias y de hecho muchos documentos de la época se conservan en ese archivo de Indias al que me he referido antes. Pasamos a una cuarta parte que se llama Geografía de la Evangelización. ¿Cómo se dio la evangelización en América? Bueno, básicamente uno puede distinguir en América como cuatro zonas: América del Norte, América Central y América del Sur, y la llamada América Insular o las Antillas, que están en el Caribe. Inicialmente las Antillas fueron el primer lugar de evangelización, esas islas, conocidas ahora como Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica. Pues en esas islas estuvieron casi 30 años los españoles, hasta que en 1521 se pudo conquistar Tenochtitlán, México. Pues en esos 30 años no hubo mucho fruto de evangelización porque los indígenas fueron muriendo, sobre todo por enfermedades y por lo que se llamaba la desgana vital o el cansancio vital. Al sentirse invadidos, como que no querían ya reproducirse y muchos murieron. Pues el siguiente bloque grande o intento de evangelización fue en las costas de Venezuela y Panamá. Ahí tampoco se consiguió mucho al inicio, por el clima, las dificultades o los indígenas, tal. Pero lo que sí tuvo gran éxito fue México. Como dije antes, en 1521 Cortés conquista Tenochtitlán y ahí comienza una gran evangelización. Al poco tiempo, 1531, se aparece la Virgen de Guadalupe, que ella le dio un gran impulso a la evangelización en América. Y poco a poco se fueron como también evangelizando otras grandes culturas, otros grandes imperios en América. Pensemos los incas en el sur. Pues al poco tiempo, en 3 siglos, se habían evangelizado más o menos 500 millones de kilómetros cuadrados, que es como 30 veces España. Llegaron más de 20.000 misioneros, más laicos ahí a América. Fue una evangelización mayor incluso que el Imperio Romano. O sea, realmente lo que hicieron los misioneros que vinieron a América, la mayoría españoles, fue una hazaña espiritual impresionante. Más de 30 veces lo que es España ahora fue evangelizado en 3 siglos apenas. Para ir acabando o entrando ya a la recta final del programa, vamos a analizar el tema llamado las encomiendas, los encomenderos. ¿Esto qué era? Pues resulta que en España, ahí por el siglo XV, en los 1400 y algo, surge la llamada encomienda, que se encomiendan unas personas a alguien. Tuvo lugar con motivo de la Reconquista española. Como usted sabe, desde el siglo más o menos como séptimo, España fue invadida por los musulmanes y tuvo lugar una progresiva recuperación o reconquista hasta el siglo XV, justo en el año 1492. Pues cuando se tomaban tierras en España a musulmanes y estos perdían, los musulmanes que estaban ahí quedaban encomendados a los españoles para que, bueno, trabajaran para ellos y cultivaran la tierra, de manera que se fuera aquello de nuevo poblando y a la vez enriqueciendo con la agricultura.
Vivían como labradores ahí, los moros, como les llaman ellos. También este modelo de trabajo o modelo de trabajar la tierra se puso, lógicamente, en América, porque bueno, era lo que en aquella época se hacía. En las Antillas, pues eran tierras duras, clima difícil para los españoles, no había muchos frutos, entonces, pues ahí se encomendaban unos indios, se les daban a los españoles, a diferentes señores, para que estuvieran al servicio de esto. Estos se encargaban de alimentarlos, de evangelizarlos, aunque desgraciadamente, quizás muchos o todos se aprovechaban de los indios. ¿Qué le vamos a hacer? Pues hay una fecha muy importante, el año 1511. Hay un dominico llamado Fray Antonio Montesinos, que en un sermón, predicando ahí en una de las iglesias en las Antillas, arremete contra los encomenderos y les dice que todos están en pecado mortal y que para ser absueltos tienen que devolver las posesiones y dejar a los indígenas en libertad. Era la voz de la iglesia, de un misionero en defensa de los indígenas, porque efectivamente pues los españoles que estaban ahí se estaban aprovechando desafortunadamente de los indígenas. Quizás algunos no, pero la mayoría sí. Pues ese sermón de Montesinos fue muy importante. Entonces luego él va a viajar con Fray Bartolomé de las Casas, viajan a España para explicar cómo está todo este tema, para pedir que se haya una especie de regulación. En el año 1512 se emiten las llamadas leyes de Burgos, que son fruto de ese viaje de las Casas y Montesinos, y son 35 ordenanzas para regular las encomiendas. Como no fueron bien recibidas por los encomenderos esas leyes, las Casas vuelve a viajar a España. Luego la corona española manda a tres religiosos llamados Jerónimos a estudiar el tema en el año 1516. O sea, vemos cómo querían hacer bien las cosas. Llegan estos religiosos y analizan toda la situación y dicen: debe mantenerse la encomienda con variaciones, pues si no, no habría poblamiento, ni evangelización, ni cristianos. Y luego debe buscarse hacer justicia con los indígenas. O sea, en aquella época solo conocían ese modo, más o menos, para poblar y para que aquellas tierras rindieran. Luego en el año 1542 se emiten las llamadas leyes nuevas, que fueron un golpe a las encomiendas. Los encomenderos se rebelaron, hubo muchas protestas y aquello pues no, tuvieron que suavizarse esas leyes. Realmente fue hasta el siglo XVIII cuando ya se va a eliminar la encomienda. Ahora veremos primeras órdenes que llegaron a América, diócesis y concilios. Franciscanos llegan en 1493 a la Española, 1523 a México, 1550 a Centro y Suramérica. Los mercedarios llegan en 1493, luego se establecen hasta 1514.